Hola, el objetivo de esta charla es darles algunas claves para aumentar la motivación en el rendimiento académico que puedan aplicar a la maestría y en concreto a través del concepto de autoeficacia y su papel en la motivación. El comportamiento humano está facilitado por un sentimiento y un sentido personal de control de sí mismo y de las situaciones a las que se enfrenta. Y las personas se diferencian en su modo de percibir ese sentimiento personal de control. Si las personas creen que pueden realizar acciones para resolver problemas activamente, se vuelven más inclinadas a llevarlas a cabo y se sienten más comprometidas con esta decisión. Esta capacidad de las personas hace referencia a la autorreflexión. Las personas no solo son agentes activos, es decir, planifican, toman decisiones y actúan, sino que también son capaces de autoexaminar y evaluar su propio funcionamiento cognitivo, afectivo y conductual. Esta capacidad se manifiesta especialmente en las creencias de autoeficacia. La definición de esta autoeficacia es la siguiente. La autoeficacia se refiere a los juicios de cada persona sobre sus propias capacidades en base a los cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado. Otra forma de definirla es la creencia de la persona acerca de sus propias capacidades para organizar y ejecutar las acciones requeridas que producirán determinados logros o resultados. Este concepto de autoeficacia se debe al psicólogo norteamericano-canadiense Albert Bandura. La autoeficacia no hace referencia a las capacidades reales que uno posee, sino a lo que se puede hacer con dichas capacidades bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, una persona con autoeficacia se dice a sí misma ante una tarea: me siento capaz de realizarla. No es suficiente ser capaz de hacer algo, es preciso además juzgarse a sí mismo capaz de utilizar las capacidades y habilidades personales ante circunstancias muy diversas, como es el caso de los estudios de una maestría, como es el caso de plantearse objetivos importantes en la vida o cualquier reto o cualquier desafío que sea relevante para la persona. La autoeficacia percibida funciona como un elemento clave en la competencia de las personas y determina en gran medida las actividades que se eligen, la motivación, el esfuerzo y la persistencia en las mismas ante las dificultades, así como los pensamientos y las respuestas emocionales asociadas a ellas. Las personas con un alto sentido de la autoeficacia afrontan las tareas difíciles percibiéndolas como algo modificable, como algo superable y que se puede realizar con éxito, en lugar de percibirlas como algo amenazante o imposible de realizar. Las personas con un alto sentido de la autoeficacia también se implicarán en las actividades con un elevado interés y compromiso, invirtiendo un gran esfuerzo en lo que hacen y aumentando ese esfuerzo ante las dificultades y contratiempos, en lugar de desmoralizarse y abandonar. Una elevada autoeficacia percibida aumenta la consecución de metas, reduce el estrés y disminuye la vulnerabilidad a la depresión. En definitiva, las creencias sobre la propia eficacia contribuyen a la consecución de los logros humanos y a un incremento de la motivación, lo que influye positivamente en lo que las personas piensan, sienten y hacen en su vida. Cuando una persona se prepara para llevar a cabo una acción, los pensamientos sobre sus propias capacidades y habilidades constituyen el principal elemento de la motivación y, por lo tanto, los niveles de autoeficacia pueden aumentar o disminuir la motivación. Se ha comprobado que las personas con altos niveles de autoeficacia eligen tareas más desafiantes, se marcan metas más elevadas y tratan de alcanzarlas con una gran persistencia. Una vez iniciada una acción, las personas con elevada autoeficacia invierten un mayor esfuerzo que las personas con baja autoeficacia y cuando surgen obstáculos se recuperan con mayor rapidez y mantienen el compromiso personal de alcanzar las metas que se habían marcado.
Vamos a analizar brevemente la relación entre la autoeficacia y la capacidad real de las personas. Diversos estudios han comprobado que personas con las mismas o muy similares capacidades pueden obtener éxitos o fracasos en función de sus creencias de autoeficacia. Por lo tanto, lo que es importante no es solamente tener una capacidad, sino creer en esa capacidad. Ahora bien, ¿de dónde procede la percepción de autoeficacia? Básicamente de 5 fuentes. En primer lugar, de lo que se denomina la persuasión social, es decir, los juicios de otras personas respecto a nuestras propias capacidades. Juicios de familiares, profesores, amigos, compañeros de trabajo, evaluadores, etc. Son esos juicios que muchas veces oímos acerca de nosotros mismos, en los que nos dicen: seguro que tú puedes, que eres capaz de hacerlo, que sabes hacerlo, que vas a hacerlo muy bien, que vas a superarlo con éxito. Eso cuando es positivo. Lógicamente, cuando la persuasión social es negativa, cuando dudan de nuestra capacidad, eso también influye negativamente sobre nuestra autoeficacia. En segundo lugar, la autoeficacia también procede de la propia experiencia. Los resultados que hemos logrado en situaciones anteriores o haciendo similares tareas, lo que llamamos experiencia de dominio. Son esos juicios que a veces hacemos acerca de nosotros mismos cuando nos decimos: si aquella vez lo hice, ahora también. Si pude conseguir alcanzar X, ahora soy capaz de alcanzar X más 1. O cuando nos decimos: no sé por qué ahora no voy a ser capaz de superar lo que ya hice una vez en el pasado. En tercer lugar, la autoeficacia también procede de lo que denominamos la experiencia vicaria, es decir, lo que vemos que hacen y consiguen otras personas con las que nos comparamos. Por ejemplo, cuando nos decimos: si tal o cual persona puede hacerlo, yo también puedo. Si ella lo consigue, ¿por qué no voy a ser yo capaz de conseguirlo? O, siguiendo su ejemplo, yo también lo puedo hacer bien. En cuarto lugar, la autoeficacia también procede del estado fisiológico y afectivo, cómo nos encontramos física y anímicamente, es decir, los mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos acerca de si tengo suficientes fuerzas para lograrlo, si me digo a mí mismo sé que puedo hacerlo, no voy a desmoralizarme por cualquier cosa que no salga como yo quiero, me encuentro perfectamente capaz de alcanzar el objetivo, y esas autovaloraciones que las personas hacemos acerca de cómo nos percibimos. Por último, me gustaría presentarles unas pequeñas estrategias para aumentar la autoeficacia. En primer lugar, evitar decirse a uno mismo: no soy capaz, no voy a poder, esto es imposible para mí. Hay que eliminar estas frases, ya que cada vez que se repiten se confirma la propia inseguridad y se refuerzan los temores. Y las consecuencias psicológicas de estos automensajes son tan negativas como cuando esas frases las dicen otras personas respecto a uno mismo. En segundo lugar, evitar ser pesimista en relación con el futuro. La persona con baja autoeficacia suele anticipar el futuro de manera negativa, contribuyendo a que las profecías negativas efectivamente se cumplan. Por ejemplo, cuando las personas se dicen a sí mismas: yo no voy a poder con esto. Esos mensajes aumentan la inseguridad y efectivamente se fracasa. O por ejemplo, cuando se dicen: ya sabía yo que no era capaz de hacer esto. En tercer lugar, es importante evitar ser fatalista. A mí todo me sale mal, yo no puedo hacer nada para evitarlo. Las personas deben convencerse de que en gran medida construyen su destino, de que pueden modificar y alterar el curso de muchas cosas. Lo que ocurrió en el pasado no necesariamente condiciona el futuro. Cambiar ahora puede contribuir a construir el futuro. Es importante también, en tercer lugar, intentar ser realista y lo más objetivo posible con uno mismo. Es importante ser objetivo con los éxitos y con los fracasos y responsabilizarse de lo que realmente uno ha tenido que ver con ellos. Hay que aceptar los éxitos en la medida en que dependen de uno mismo, pero también
aceptar la responsabilidad que se tiene en los fracasos. También es importante evitar recordar lo negativo o las experiencias frustrantes. La percepción negativa de uno mismo se basa sobre todo en los recuerdos. Es importante, por lo tanto, ser consciente y revisar, por ejemplo, reviviéndolos, escribiéndolos, etc., los éxitos y los logros pasados, así como recordar los aspectos agradables y gratificantes del pasado, para modificar esa imagen de nosotros mismos. También es importante revisar periódicamente las metas y objetivos. Las personas con baja autoeficacia tienden a subestimarse y se ponen metas por debajo de su capacidad, lo que refuerza su percepción de inferioridad y de resignación, entrando en espirales descendentes de metas cada vez más bajas, de modo que las personas se adaptan a su supuesta incapacidad. Es importante también atreverse a ponerse a prueba y a arriesgarse en algunas ocasiones. Es fundamental, por ejemplo, fijarse metas que supongan un reto importante para las personas y actuar para alcanzarlas. La confianza en uno mismo solo se consigue cuando se comprueba la capacidad para superar problemas y lograr metas. Así, a medida que se incrementa el nivel de autoexigencia, también aumenta la autoeficacia percibida. Con todas estas estrategias, lo que quiero trasladarles es la importancia que tienen para nuestra motivación, la importancia que tiene la autoeficacia, la creencia en nuestras propias capacidades para conseguir objetivos. Por eso, en su trabajo académico, en sus estudios de la maestría, intenten mejorar su motivación aumentando su autoeficacia, aumentando su creencia en su propia capacidad. Seguro que así lograrán los objetivos que se habían planteado e incluso intentarán y lograrán superarlos. Muchas gracias por su atención.